David Pérez Arévalo y soy estudiante de Tecnología en Regencia e Informática de la UNAM. El día de hoy estaré realizando la tarea 6, verificación. Voy a hablar sobre la célula eucariota y procariota. Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. Las células se pueden clasificar en dos categorías principales, células eucariotas y células procariotas. Estas diferencias se basan en la estructura y organización celular. Las células eucariotas contienen un núcleo y otros orgánulos envueltos por una membrana, y el núcleo está rodeado por una membrana celular doble, formada a partir del retículo endoplasmático. Las células eucariotas tienen varios orgánulos limitados por membranas, compartimientos con funciones especificadas que flotan en el citosol. El ADN eucarionte se encuentra en varios lugares como el núcleo y los mitocondrias, en las células animales y en las mitocondrias, cloroplastos en las células vegetales, y las células eucariotas pueden reproducirse asexualmente y sexualmente. Células procariotas no poseen núcleo y tampoco orgánulos, excepto los ribosomas. Todas las células procariotas están rodeadas por una pared celular. El material genético de las células procariotas se encuentra disperso en el citoplasma, reuniendo una zona denominada nucleoide. El ADN de las células procariotas es circular y cerrado. Las células procariotas solo pueden reproducirse asexualmente. Segunda pregunta. ¿Por qué la replicación del ADN en la célula eucariota es más compleja que la replicación del ADN en las células procariotas? El ADN del cromosoma eucariótico es mucho más largo que el ADN procariota. Además de que están unidas a histonas, el proceso de replicación es mucho más lento, pero acelera el proceso en el cromosoma eucariota. Hay un centar de orígenes de replicación, unas 100 burbujas de replicación. Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría explicar la conexión entre las células procariotas y las células cómo se podría explicar la conexión entre las células procariotas y el tracto gastrointestinal del sistema inmunológico? El sistema inmunológico intestinal constituye a la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. Recibe directamente una enorme carga antigenética y es capaz de distinguir entre protógenos y invasivos y antígenos incuosos procedentes de alimentos de bacterias comensales. El intestino posee mecanismos de defensa que limita el acceso de sustancias nocivas al organismo. Esta barrera intestinal está integrada por diversos elementos como enzimas digestivas, pancreáticas, el epitelio intestinal y las bacterias que contribuyen la flora intestinal. Sin embargo, esta constituida por el tejido linfoide asociado al intestino o GAL.
Para poder comprender cómo se desarrolla y se regula la respuesta inmunitaria, el intestino y eh, cómo esta puede extenderse al resto de la mucosa y el organismo, es importante conocer la composición y la organización del GAT. Siguiente pregunta. En un escenario post-apocalíptico donde la mayoría de los seres vivos han sido destruidos, las bacterias sobreviven y comienzan a repoblar el planeta. ¿Cuáles serían los factores claves que permitan a las bacterias sobrevivir y cómo sería la evolución? ¿A cuáles? A la evolución a las células eucariotas y diversificación de los seres vivos. Bueno, en un escenario posapocalíptico donde las bacterias son únicas formadas de vida que sobreviven, existen varios factores que les permiten prosperar evolucionar hacia células eucariotas y diversas formas de vida en el planeta. Bueno, una de ellas sería resistencia a condiciones extremas. Las bacterias tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales a los que le permiten sobrevivir en entornos hostiles como la radiación, alta temperatura y falta de nutrientes, entre otros. Segundo, rapidez en la reproducción. Las bacterias tienen un ciclo reproductivo corto, lo que les permite multiplicarse rápidamente y colonizar nuevos territorios con facilidad. Tercero, transferencia de genes horizontales. Horizontal. Las bacterias pueden intercambiar material genético entre individuos de la misma especie y también con especies diferentes, lo que le brinda una gran diversidad genética a la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios con el entorno. 4. Simbiosis en endosimbiosis. A lo largo del tiempo, las bacterias han establecido relaciones simbióticas con otros organismos, lo que le ha permitido evolucionar y adquirir nuevas funciones como la capacidad de realizar fotosíntesis en las cianobacterias. 5. Eventos de endosimbiosis secundaria. Al establecer simbiosis con otras bacterias, algunas de ellas han evolucionado para convertirse en organelos celulares en las células eucariotas, como es el caso de las mitocondrias y los clotoplastos. Bueno, en este espacio de posapocalíptico, las bacterias podrían evolucionar gradualmente hacia formas más complejas de vida a través de eventos de endosimbiosis y la adquisición de nuevos genes que les permitan desarrollar estructuras celulares más elaboradas como el núcleo y el sistema de organelos. Característicos de las células eucariotas como el tiempo. Estas células eucariotas podrían diversificarse y origen a una gran variedad de seres vivos, adaptándose a diferentes nichos ecológicos y con con una amplia gama de formas y características. Gracias y buenas noches.